Shalom, shalom, lekulam, brachot rabot, manishma, manianim, mayesh, makara. ¿Cómo están? Saludos, bendiciones, bendiciones desde la Ciudad de México, donde estamos transmitiendo cada martes a la misma hora estas cápsulas informativas acerca de la escritura. Saludos en Sudamérica, saludos hasta Chile, en Colombia, en Argentina, en Perú, saludos y bendiciones en Venezuela, Guatemala, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, en Brasil, tenemos audiencia en Brasil. Muito obrigado a mis amigos brasileiros. El Señor esté bendiciéndolos. La bendición de Dios los alcance. La bendición de Dios los persiga hasta proporcionarles superabundancia de los anhelos más profundos de sus corazones. Saludos en Europa, en España, en las Netherlands, en Nueva Zelanda, en Australia. El Señor esté bendiciéndolos. Por supuesto, en la Unión Americana, God bless America, en California, en Texas. Y al público mexicano que pone el músculo, que pone la fortaleza. Muchas gracias por todo su apoyo, por todas las bendiciones, por seguir a este escritor, por apoyarme con la venta, con la compra de mis libros, con la lectura del material que presento a ustedes un pequeño, algo poco de lo que he aprendido, un pequeño grano de arena para ayudar al conocimiento, a la profundización del conocimiento bíblico. Y bueno, seguimos tratando este libro del Edén a Sodoma, un libro muy interesante que habla de, yo le digo exégesis básica, pero bueno, se profundiza mucho en la diégesis del texto bíblico. Y bueno, se mencionan muchos temas, todo empieza en el Edén y bueno, termina en Sodoma, el tomo 2 la investidura de Israel. Comienza a partir de ese momento hasta que Jacob, ¿verdad? Recibe su nombramiento como Israel. El tomo 3 básicamente la historia de José el soñador. Joseph se llama el tomo 3. Tenemos esta mala idea de que, bueno, hoy sí, José, wow, yo quisiera ser como José el soñador, así, con mucho dinero sobre la nación, ¿no? Sí, claro, pero ¿cuál fue el precio que pagó este hombre? 30 años de servidumbre, ¿no? 15 años de servidumbre, 15 años en la cárcel, ser traicionado por su familia, lo diríamos en los términos modernos, secuestrado, vendido a otro país. Imagínate el trauma de este pobre muchacho. Entonces, bueno, no hay que como pensar un poco más antes de andar dando declaraciones, señor, yo quiero ser como José, no sea entonces que te secuestren, ¿verdad? Que pases las de Caín y entonces digas, oh Dios, no reniegues de la fe, ¿no? Realmente un hombre que sufrió mucho. Pero bueno, me estoy adelantando. Regresemos del Edén a Sodoma. Veamos estos ríos, los cuatro ríos, dice la escritura. Había un río que salía del Edén y se partía en cuatro cabezas, ¿no? Nosotros en español diríamos en cuatro brazos, pero el hebreo utiliza el término cabeza, lo estudiamos en la cápsula anterior, en el programa anterior. Y bueno, ¿no? Dicen los hebreos la cabeza de la montaña, las cabezas de los ríos, los ramales,
los brazos del río. Y el río entra al Edén y se parte en cuatro brazos. Para la cábala medieval esto es sumamente importante porque el Edén, que es un lugar espiritual, en hebreo se traduce como Gan Eden. Edén viene de Edna, placer, diríamos, el lugar placentero, el lugar placentero, no un lugar de deleite. Hay una diferencia entre el Gan Eden y el Pardes. El paraíso son dos cosas distintas. El apóstol Pablo fue tomado al Pardes, al paraíso, ¿no? Y bueno, es una concepción distinta. Este es el Gan Eden, este es el jardín del placer, el jardín placentero, ¿no? Y bueno, sale este río espiritual y de acuerdo a los cabalistas se parte en cuatro brazos, dice la Biblia, en cuatro cabezas y las cuatro cabezas riegan todo el mundo. Esto quiere decir que la bendición viene de las regiones celestes y se reparte alrededor del globo terráqueo. Ahí puso Dios a Adán para que maniobrara el río, para que partiera las cabezas, para que el agua el agua espiritual llegara a toda la tierra. Y esa es la misma función del místico. Cuando hablo del místico, hablo del sacerdote, hablo del pastor, hablo del rabino, hablo de la persona que liderea un grupo para llevarlo al conocimiento de Dios, a las profundidades del conocimiento de Cristo, ¿no? Este es el místico, tiene la obligación de mover el agua del río, el agua del jardín y decir, bueno, nos hace falta espiritualidad en este país, nos hace falta espiritualidad en este continente, en mi colonia, ¿no? Y entonces tengo que dispersar el agua del río, dar a conocer esta mensaje espiritual para que todos accedan a la salvación, para que todos accedan a las aguas salutíferas que nos habló Ezequiel, las que corren debajo del templo para sanidad a las naciones, para sanidad emocional, ¿no? Nos hace falta una gran sanidad emocional, como diría Edgar Morin, ¿no? Del Homo sapiens saltamos al Homo economicus, ¿no? Y del Homo economicus saltamos al Homo demens, ¿no? Al Homo demente. Hemos enloquecido en estas sociedades. Y el místico, el agua tiene que fluir para darnos cordura, para darnos tranquilidad, para darnos espiritualidad, para poder encontrar el equilibrio en la vida, ¿no? Una función muy, muy importante para que la desempeñe el místico, ¿no? Recibir el agua, ¿no? Hacer correr el agua, ir a la región celestial, al Gan Edén, y de ahí hacer que el río gire a la derecha o a la izquierda. Y vamos a tener el nombre místico de los ríos, ¿no? Nos dice la escritura que el primer río era Pishón. Pishón, básicamente en su traducción más literal, el que dispersa, ¿no? El río que se dispersa, ¿no? De aquí viene esta, decíamos, dispersión, ¿no? Entonces el Pishón es el primero, dice la escritura, es el que rodea la tierra de Jávila. Jávila básicamente significa circular, rodea la tierra circular y nos dice, bueno, ahí había oro, obsidiana, Bedolag, ¿no? ¿Qué es el Bedolag, ¿no? Pudiera ser el ámbar, pudiera ser el cristal, había esto precioso, digo, en aquel entonces no había ventanas, ¿no? Las ventanas son un lujo
moderno, que descubrieron después de tratar la arena del mar. Pero en fin, el Bedolaj, ¿no? El cristal precioso que estaba en su forma natural, mineral, ¿no? Decimos cristal, ámbar, cuarzo pudo haber sido, ¿no? Y el cuarzo tan requerido por los nigromantes, ¿no? En su falacia de querer atrapar energía por medio de la pureza del cuarzo. Y bueno, básicamente, Jávila podría ser una referencia a la Gran Babilonia. En los mapas siempre se la dibujó de una forma circular, ¿verdad? Totalmente circular. Y el pichón pudiera ser una referencia a, a- o una referencia a una región más lejana, quizás el Jordán, quizás el río Jordán. ¿Por qué el río Jordán? Porque el segundo río se llama Gijón, básicamente Gijón, su traducción más literal, el que brota, ¿no? En un manantial que está brotando, que está saliendo del agua. Es muy interesante. Hace poco, bueno, se dieron a la tarea de investigar cómo se formaba el gran río Bravo, ¿no? Es un río que delimita la frontera entre México y los Estados Unidos, un río muy caudaloso que viene del norte, ¿no? Y bueno, en México todavía alcanzamos el caudal del río Bravo y se dieron cuenta, bueno, que era agua de deshielo, agua que corría desde las montañas, ¿no? Y entonces eran pequeños manantiales, pequeños hilos chiquitos, ¿no? Que se iban juntando uno con otro y así formaban un caudal más grande hasta que se convertía en un río increíblemente caudaloso, ¿no? Entonces, bueno, de dónde se forma el caudal de un gran río, básicamente en este caso de pequeños manantiales que se van uniendo hasta formar ese gran caudal, ¿no? El Gijón nos queda muy claro, dice que rodeaba la tierra de Kush. Kush, no cabe la menor duda, es una referencia textual a Etiopía. De hecho, cuando acusaron a Moisés de que su esposa era cushita, le dijeron, y que no, dices que no podemos escoger mujeres extranjeras. Y pues tú ¿por qué andas con una cushita, no? La mención es muy interesante porque eh, Kush, los etíopes, bueno, era gente de color, era gente de negros, ¿no? Oscuros, africanos, oscuros. Y el término kushita en hebreo es un término despectivo, ¿no? Se usa no para mencionar la nacionalidad del etíope, sino para mencionarlo como despectivo, como decir, ay, tu kushita, tu negrita, ¿no? Es un término fuerte, es un término despectivo. Es muy probable que la mujer de Moisés tuviera un color de piel oscuro, distintivo se distinguía de entre todos los hebreos y los hebreos le reclamaron a Moisés, ¿no? Le dijeron, pues, ¿por qué tú sí puedes andar con una cosita y nosotros no? Entonces, bueno, el término básicamente hace referencia a Etiopía, ¿no? Esto es el pichón, perdón, el Gijón, el que brota. Entonces, bueno, el río podría tratarse del Nilo, el mismísimo Nilo,
que atraviesa Egipto, Sudán, rodea Eritrea, Eritrea donde se cree que vienen, ¿no?, los primeros seres humanos, Eritrea, y alcanza las inmediaciones de Etiopía. Pudiera ser una mención del gran río Nilo, el Gijón. Vamos a tener el Hidekel, el rápido, nos dice camina hacia adelante de Ashur. Ashur, Asiria, está muy cerca del río Jordán. Podría existir una confusión, dijimos, con el Pishón, ¿no? Que el Pishón fuera el río Jordán, pero Hidekel es el nombre babilonio que se le da al río Tigris, ¿no? Entonces el Tigris no hay pierde, pues es el río Hidekel, ¿no? Y nos está hablando, y Hidekel, dijimos básicamente el rápido, y no, ¿no? Que está adelante de Ashur. Asiria en algún tiempo, Asiria conquistó Babilonia. Esto nos podría dar quizás una idea del tiempo en que el texto se cristalizó, ¿no? Después de la conquista de Asiria, cuando Asiria se hizo de todos los territorios de Babilonia. Entonces, bueno, el último río es llamado el Frat, ¿no? Básicamente en hebreo se traduce como el fructífero. Y Frat, también no cabe duda, es el río Éufrates, ¿no? Vinculado al norte de Anatolia, abarcando la actual Turquía hasta Irak. Entonces, bueno, tenemos tres ríos plenamente identificados. Sería el Frat, el Hidekel y el Gijón, ¿no? El Tigris, el Éufrates, el Nilo y un río, el Pishón, que especulativamente podríamos decir que se trata del río Jordán. Si viéramos esto en un mapa, ¿no? El centro de estos ríos, bueno, pues sería Babilonia, porque el relato es completamente de corte babilonio. Y bueno, si lo analizamos con vistas al Antiguo Testamento, nuestro centro geográfico estaría muy cerca de Israel, ¿no? Más para abajo, ¿no? Porque el Tigris y el Éufrates están lejos, están arriba, el Jordán pues, está muy cerca de Israel y el Nilo está en África, entonces nuestro centro está en Israel. Esto es muy, muy, muy interesante porque nos habla de una postura geocéntrica, ¿no? Cómo el ser humano está entendiendo el mundo que lo rodea con base a su centro, ¿no? Y todo lo está viendo alrededor. Esto es muy obvio cuando se analiza Babilonia, ¿no? Babilonia pintada completamente redonda en los mapas antiguos, es completamente redonda, el río la está rodeando, digo, en realidad no es así, pero lo está rodeando. Y bueno, la escritura, las sagradas escrituras nos enfatizan también en los hijos de Noé, que básicamente eran tres grandes divisiones. Los hijos de Jafet, distribuidos hacia el norte de Anatolia, ¿no? Por la mención de sus hijos, ¿no? De los hijos de Jafet, ¿no? Las ciudades que construyeron. Los hijos de Shem, ocupando toda la península de Anatolia. Y los hijos de Ham, poblando toda África, dejando al narrador en medio de esas divisiones étnicas en la península de Sinaí, o muy cerca de ella, lo más probable en Israel. Y bueno, si el Edén lo estamos situando en la península del Sinaí, de acuerdo a las descripciones del relato bíblico, es muy, muy importante también tomar en cuenta que la cartografía, ¿no?, de hace 4.000 años, hace 5.000 años, era muy inexacta, ¿no?
confundían el norte geográfico, ¿no? Los mapas están volteados, ¿no? A veces tiene que voltear el mapa al revés para poderlo entender. Pero sí es muy interesante, muy relevante que la primera alta civilización se diera en la meseta, en el valle del Tigris y del Éufrates. Esto es muy relevante. ¿Qué quiero decir con primera alta civilización o qué se define como alta civilización? Una civilización con recursos hidráulicos suficientes para mantener a una gran población. Una gran población, estamos hablando de 3 a 6 mil, a 10 mil, a 15 mil personas en aquel entonces, aunque los datos son también muy variables, ¿no? Pudiera ser una población mucho, mucho más grande, hasta de 150 mil individuos. Pero bueno, una alta civilización se caracterizaba por sistemas hidráulicos importantes. Un sistema hidráulico básicamente son los sistemas que le permiten tener a la población agua potable. Sin agua no hay civilización, ¿no? Sin agua no hay vida. Puedes vivir de la agricultura, de la caza y la recolección, pero necesitas tener una fuente de agua potable y sobre todo para mantener a un gran número de personas necesitas agua potable. Hubo una crisis de agua en México en el 2022 me parece, o en el 2021, bueno, 2020 quizás. Se acabó completamente el agua en una ciudad norteña llamada Monterrey. Fue la locura. Se quedaron sin agua un mes. Fue la locura, ¿no? Había un día cero predestinado para la Ciudad de México. Gracias a Dios lo libramos, ¿no? Pero realmente la gente decía, van a tener que emigrar a otras regiones del país donde puedan tener recursos hidráulicos. Ahorita seguimos batallando un poco con el agua, está dada por porciones. Entonces, bueno, quieres mantener una población grande, necesitas agua suficiente. La hipótesis de Wittfogel, un antropólogo, decía, bueno, esto no se dio de una forma, digamos, pacífica, se dio todo a lomo de esclavo, ¿no? Se necesitaron miles de manos esclavas para poder construir los sistemas hidráulicos necesarios para una gran civilización. Entonces, bueno, venimos de tiempos bastante tortuosos. Lo que es muy, muy interesante, bueno, es que el Gan Eden está situado en esta parte, ¿no? En la península de Anatolia, quizás en el cruce con África y se menciona Eritrea, se menciona Etiopía en el Génesis, que es el lugar de donde piensan los genetistas que vino la vida humana, ¿no? Eritrea básicamente fue el corazón del ser humano, ¿no? Hay en los ochentas un bioquímico de nombre Alan Wilson, ¿no? Él empezó a analizar las mutaciones de ADN y fue trazando un mapa genealógico, ¿no? A donde llevaban todas las mutaciones. El estudio se dio a conocer hace unos 10 años, bueno, yo creo que más, hace unos 20 años, en el 2006. National Geographic, la revista National Geographic, dio a conocer los resultados de una EVA mitocondrial africana que se ubicaba en esta región de Eritrea, donde se pensaba que el ser humano había partido hace unos 150 mil años
para Europa. Digo, no es que fuera el único ser humano, no es que hubiera una sola Eva mitocondrial, sino que se llegó hasta esta Eva mitocondrial de la cual descenderíamos todos los seres humanos, ¿no? Y concluyeron en el 2006 por estas muestras de ADN que el hombre había salido del continente africano y que de allí se dispersó para el resto del mundo. Entonces, bueno, son hallazgos muy interesantes, ¿no? El ser humano fue expulsado de acuerdo a las sagradas escrituras del jardín del Edén. A este hecho se le conoce como la caída, pero no hay como una caída, más bien es como una expulsión. El Edén, ¿no? Si es un lugar espiritual, no tiene por qué ser un lugar urano, ¿no? Pudiera ser un lugar dimensional dentro de nuestro propio espacio tiempo. Y entonces, bueno, se lo echa fuera el nombre de Adán, ¿no? Todo mencionado en mi libro viene de Adamá, tierra, ¿no? Entonces, Adam, Adamá, tierra, la traducción más literal de Adam sería terrícola, ¿no? El terrícola, ¿no? El que viene de la tierra. Dios en la descripción de Génesis dice que tomó e hizo a Adán Afar Minja Adama, polvo de la tierra. Y fíjate bien cómo dice la traducción. No dice que tomó el lodo, no el polvo, y lo moldeó e hizo un hombre. Dice que lo hizo polvo de la tierra. Esto quiere decir que somos polvo, que nuestra consistencia es polvo, ¿no? Puede ser polvo cósmico, de donde viene toda la creación humana, de donde viene toda la creación del universo, el polvo cósmico que se ha fusionado en diferentes generaciones de estrellas hasta que finalmente produjo el carbono y el carbono produjo la vida, ¿no? Qué interesante, bueno, eso está en mi otro libro, Singularitatem, pero bueno, y Dios nos dio esa esencia, ¿no? La escritura dice que Yatzar nos diseñó como el artista que hace una escultura, que hace una pintura, diseñó al hombre polvo, somos polvo, por eso, ¿no? Regresaremos al polvo. Y bueno, hay todo un vínculo con el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo murió, ¿no? Resucitó, María corrió al sepulcro a buscarlo, ¿no? El sepulcro estaba vacío y dice la escritura que lo confundió con el hortelano, es decir, lo confundió con el jardinero. Y le preguntó, Señor, ¿quién eres tú y dónde está? ¿Dónde está Jesucristo? ¿Qué le has hecho? Dámelo, yo me lo voy a llevar. No, esta confusión, por supuesto, que no es gratuita, ¿no? La figura del Mesías, la figura de Jesucristo como hortelano, implica que Cristo fue restaurado al estado primigenio de Adán, al estado primigenio del ser humano, para volver a dar forma a todas las cosas, ¿no? Esto es la hipótesis del apóstol Pablo. Por un hombre entró el pecado, Adán, ¿no? Por un hombre entró también la resurrección y la vida eterna por Jesucristo, por el Mesías. Entonces tenemos esta visión de Cristo en el Gan Edén otra vez direccionando el río, direccionando la espiritualidad de estos cuatro cabezales, de estos cuatro ramales, ¿no? Para que fluya la bendición sobre toda la tierra, para que fluya
la espiritualidad sobre toda la tierra, para que fluya el mensaje de salvación sobre toda la tierra. Y bueno, esto está en el libro del Edén a Sodoma, lo puedes encontrar en Amazon, te lo envían a cualquier parte de tu domicilio. Un libro que se ha vendido bien, que he estado promocionando, les he dicho, nació como la necesidad de eh, dar un seminario donde pudiéramos entender la Biblia desde una postura más amplia, desde una postura más social, más científica, no estar peleada con la ciencia, ¿no? Dijimos en otra cápsula, lo sagrado no tiene por qué ser real o verídico, ¿no? Entonces, bueno, en este libro explico todos estos pormenores del Edén a Sodoma y bueno, cómpralo, cómpralo. Muchas gracias por tu apoyo. Para mí como escritor, bueno, gran bendición el apoyo de todos mis lectores. No, no es que busque fama, no es que busque dinero, les digo la fama. Como que no me gustó mucho el dinero, bueno, mis ingresos, la mayor parte la recibo del pastorado. Los libros es un hobby que me permite el Señor tener para poder distribuir el material, para poderlo dar a conocer y legarles un poco de lo poco que he aprendido, un poco de lo poco que he estudiado las Sagradas Escrituras. El Señor te bendiga, el Señor te prospere, el Señor te dé los anhelos más profundos de tu corazón. En el nombre de Yeshua Hamashiach, en el nombre de Jesucristo, Brahot Rabot Le Kulam.